Iván Cepeda intenta tender una trampa a Abelardo de la Espriella, pero este trastoca todo el juicio. El salón elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá guardó un silencio tenso aquella mañana de septiembre de 2025. Las luces de las cámaras de los principales medios de comunicación del país iluminaban cada rincón del recinto. RCN, Caracol, Noticias 1, todos habían desplegado sus equipos completos para cubrir lo que se anunciaba como un debate crucial en el Congreso de la República. La sesión había sido convocada con carácter urgente por el senador Iván Cepeda, figura emblemática del pacto histórico y uno de los aliados más cercanos del presidente Gustavo Petro. El tema oficial era la discusión sobre reformas al sistema judicial colombiano, pero quienes conocían los pasillos del poder sabían que había algo más en juego. En las primeras filas del recinto, políticos del oficialismo intercambiaban miradas cómplices. Habían esperado este momento durante meses. La oportunidad de confrontar públicamente al hombre que se había convertido en la voz más crítica contra el gobierno, el abogado que con su verbo incendiario y sus análisis jurídicos había desmantelado una por una las propuestas más controvertidas de la administración Petro. Abelardo de la Espriella Otero, el reconocido penalista bogotano radicado en Italia, había aceptado la invitación para participar como experto invitado en el debate. Muchos lo consideraban una temeridad. Sus más cercanos colaboradores le habían advertido que aquello podía ser una emboscada política. La estrategia de Cepeda había sido meticulosamente planeada. Durante semanas, el senador había preparado el terreno con columnas de opinión y entrevistas en medios afines al gobierno. Su narrativa era clara: los abogados de élite que defienden a los poderosos representan todo lo que está mal en Colombia. Son obstáculos para la transformación social que necesita el país. Perpetúan un sistema de justicia excluyente donde solo quienes pueden pagar costosos honorarios tienen acceso a una defensa de calidad. El nombre de Abelardo había aparecido mencionado varias veces, siempre de forma indirecta, pero suficientemente clara para quienes entendían el mensaje. El abogado llegó al Congreso acompañado únicamente por su asistente jurídica. Vestía un traje azul oscuro impecable, camisa blanca y corbata roja. Su presencia imponía respeto. A sus 47 años, había construido una reputación sólida defendiendo más de 2000 casos exitosamente. Era doctor honoris causa en Derecho, columnista, empresario, padre de 4 hijos y ahora precandidato presidencial para las elecciones de 2026 con el movimiento Defensores de la Patria. Las encuestas más recientes lo ubicaban como el favorito de la oposición uribista, con niveles de aceptación que sorprendían incluso a sus propios estrategas políticos. Cuando ingresó al recinto, algunos congresistas de oposición se pusieron de pie para saludarlo. La bancada del pacto histórico permaneció sentada, varios con expresiones entre la curiosidad y el desdén. Cepeda lo observó desde su curul con una sonrisa apenas perceptible. Había invertido demasiado en este momento como para permitir que saliera mal. El senador había convocado también a varios expertos internacionales afines a su visión progresista del derecho. Académicos que hablaban de justicia restaurativa, de desmantelar las estructuras punitivas heredadas del neoliberalismo, de construir un nuevo modelo donde la justicia social primara sobre el derecho individual. Este es el hombre, pensó Cepeda mientras repasaba mentalmente sus notas, que ha criticado cada una de nuestras reformas. El que llamó inconstitucional nuestra reforma a la salud. El que dijo que la reforma agraria era confiscatoria. El que se ha burlado públicamente de nuestros ministros. Hoy voy a exponerlo frente a toda Colombia. Voy a demostrar que estos abogados de élite no tienen argumentos reales, solo retórica vacía al servicio de los privilegiados. La sesión comenzó puntualmente a las 9 de la mañana. El presidente del Senado dio la palabra primero a Cepeda, quien se levantó con un folder abultado bajo el brazo. Las cámaras lo siguieron mientras caminaba hacia el atril central. Su discurso inicial fue moderado, casi académico. Habló de la necesidad de democratizar la justicia en Colombia. Citó estadísticas sobre el acceso limitado de las comunidades más vulnerables a servicios legales de calidad. Mencionó casos de personas inocentes condenadas por no tener recursos para una defensa adecuada. Después de 20 minutos estableciendo ese contexto, su tono cambió sutilmente. Pero existe un problema estructural en nuestro sistema de justicia, afirmó con voz más firme. Un problema que no se resuelve solo con más jueces o más presupuesto.
El problema es que hemos convertido el derecho en un privilegio. Hay abogados en este país que cobran honorarios equivalentes al salario anual de 100 familias colombianas. Defienden a empresarios que evaden impuestos, a políticos corruptos, a evasores de la justicia. Y lo hacen escudándose en una supuesta neutralidad técnica del derecho. Varios congresistas del oficialismo comenzaron a aplaudir. Cepeda continuó, ahora mirando directamente hacia donde estaba sentado Abelardo. Se presentan ante los medios como defensores de la democracia y el Estado de Derecho. Pero en realidad son defensores de un orden que beneficia a unos pocos. Critican nuestras reformas no porque sean inconstitucionales, sino porque amenazan los intereses de sus clientes millonarios. Y cuando un gobierno finalmente se atreve a desafiar ese orden excluyente, estos abogados se convierten en activistas políticos disfrazados de juristas. La tensión en el recinto era palpable. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus computadoras. Las transmisiones en vivo acumulaban miles de espectadores. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos del discurso con hashtags como Justicia para Todos y Élites contra el Pueblo. Cepeda había logrado su primer objetivo, convertir el debate en un tema de conversación nacional. Voy a ser específico, continuó el senador sacando varios documentos de su folder. Tenemos aquí registros públicos de honorarios cobrados por ciertos abogados en casos recientes. En un caso de evasión tributaria, los honorarios superaron los 1.000 millones de pesos. En otro caso de corrupción, los honorarios fueron de 800 millones. Y el patrón se repite, siempre defendiendo a los mismos sectores, siempre oponiéndose a cualquier cambio que beneficie a las mayorías. No mencionó nombres, pero volvió a mirar hacia Abelardo. La insinuación era obvia para todos en el recinto. Varios congresistas del Centro Democrático se removieron incómodos en sus asientos. Algunos consideraron levantarse a protestar, pero decidieron esperar. Sabían que el abogado tendría su turno de réplica y confiaban en su capacidad para responder. Cepeda continuó durante otros 15 minutos desarrollando su argumento. Citó a juristas progresistas latinoamericanos. Habló de las experiencias de reforma judicial en Bolivia y Ecuador. Mencionó la necesidad de regular los honorarios de los abogados, de establecer topes máximos, de crear un sistema donde la justicia no dependiera del tamaño de la billetera. Su discurso fue cuidadosamente calibrado para resonar con las bases del pacto histórico, pero sin cruzar líneas que pudieran ser legalmente cuestionables. Finalmente, concluyó con lo que parecía una invitación generosa. Por eso hemos invitado hoy al doctor Abelardo de la Espriella, uno de los abogados penalistas más reconocidos del país y actual precandidato presidencial. Queremos escuchar sus argumentos. Queremos entender cómo defiende un sistema donde la justicia es un bien de lujo. Queremos saber si tiene alguna propuesta real para democratizar el acceso al derecho o si simplemente se conformará con la retórica de siempre. El senador regresó a su curul entre aplausos de su bancada. El presidente del Senado dio un receso de 10 minutos antes de ceder la palabra al invitado. Durante ese tiempo, el recinto se convirtió en un hervidero de conversaciones. Los periodistas rodearon a Abelardo buscando una reacción preliminar, pero él declinó hacer comentarios. Quiero escuchar bien todo antes de responder, dijo simplemente. En los pasillos, los asesores de Cepeda celebraban discretamente. El senador había ejecutado perfectamente la primera fase del plan. Ahora venía la parte crucial, forzar a Abelardo a defenderse de acusaciones que, aunque nunca fueron explícitas, habían quedado implícitas en todo el discurso. Si el abogado se ponía a la defensiva, perdería. Si intentaba justificar sus honorarios, parecería elitista. Si atacaba al gobierno, confirmaría que era un activista político. Era una trampa diseñada para que cualquier respuesta jugara a favor de la narrativa del senador. El receso terminó y el presidente del Senado invitó a Abelardo a hacer uso de la palabra. El abogado se levantó con calma, caminó hacia el atril central y acomodó el micrófono. No llevaba papeles ni notas. Colocó ambas manos sobre el atril y recorrió con la mirada todo el hemiciclo antes de comenzar a hablar. Su voz era firme pero no agresiva, clara pero no estridente. Agradezco al senador Cepeda y al Congreso de la República por esta invitación, comenzó. Es importante que podamos tener estos debates en democracia. Es importante que podamos confrontar ideas diferentes sobre el rumbo de nuestro país.
Y es especialmente importante que podamos hacerlo con honestidad intelectual y sin manipulaciones. Hizo una pausa deliberada. Varios congresistas se acomodaron en sus asientos, expectantes. El senador Cepeda ha construido un argumento aparentemente sólido sobre la necesidad de democratizar la justicia. Ha usado estadísticas reales sobre problemas reales. Y luego ha tejido una narrativa donde ciertos abogados somos los villanos de esa historia. Es una estrategia retórica efectiva. Pero está basada en una falacia peligrosa. Abelardo comenzó a caminar lentamente frente al atril, sin perder el contacto visual con su audiencia. La falacia es simple: confundir el derecho a la defensa con los privilegios económicos. El senador sugiere que, porque algunos abogados cobramos honorarios altos, entonces somos enemigos de la justicia popular. Pero esa lógica es profundamente errónea y, me atrevo a decir, peligrosa para nuestra democracia. Déjenme explicarlo con claridad. En Colombia, como en cualquier estado de derecho, toda persona tiene derecho a la defensa. Toda persona. Incluyendo aquellas acusadas de los crímenes más graves. Incluyendo aquellas que son profundamente impopulares. Este no es un capricho ni un privilegio. Es un principio fundamental sin el cual no existe justicia sino venganza colectiva. El tono de su voz subió ligeramente, ganando en intensidad. Cuando yo defiendo a un empresario acusado de evasión, no estoy defendiendo la evasión. Estoy defendiendo el principio de que nadie puede ser condenado sin un proceso justo. Cuando defiendo a un político acusado de corrupción, no estoy defendiendo la corrupción. Estoy defendiendo el principio de que las acusaciones deben probarse más allá de toda duda razonable. Y cuando cobro honorarios por ese trabajo, estoy ejerciendo legítimamente mi profesión dentro de un mercado libre. Ahora el senador Cepeda puede estar en desacuerdo con esos honorarios. Puede pensar que son excesivos. Eso es legítimo. Pero lo que no es legítimo es sugerir que ejercer la abogacía de forma exitosa me convierte en enemigo del pueblo o en obstáculo para la justicia social. Esa lógica es la misma que han usado todos los regímenes autoritarios de la historia para descalificar a quienes defienden garantías procesales. Un murmullo recorrió el hemiciclo. Cepeda se inclinó para hablar con un colega, pero mantuvo la vista fija en el orador. Abelardo continuó, ahora con más confianza. Y ya que estamos hablando de democratizar la justicia, hablemos de las verdaderas amenazas contra ese objetivo. Primera amenaza, la politización de la justicia. Cuando un gobierno intenta controlar las instituciones judiciales para perseguir a sus opositores o proteger a sus aliados. Segunda amenaza, el debilitamiento del debido proceso. Cuando se sacrifican garantías fundamentales en nombre de la eficiencia o la justicia social. Tercera amenaza, la intimidación contra los abogados. Cuando se les señala públicamente por defender casos impopulares. Hizo otra pausa, esta vez dejando que sus palabras resonaran en el silencio del recinto. Y debo decir con preocupación que en el actual gobierno hemos visto indicios de las tres amenazas. Hemos visto intentos de reformar la Corte Suprema de Justicia precisamente cuando está investigando casos relacionados con el pacto histórico. Hemos visto propuestas de reforma que eliminarían el habeas corpus en ciertos casos. Y hoy mismo hemos visto cómo se intenta deslegitimar a abogados por el simple hecho de ejercer nuestra profesión. El ambiente en el recinto cambió perceptiblemente. Los congresistas de oposición comenzaron a asentir. Los periodistas intensificaron su toma de notas. En redes sociales el debate comenzaba a polarizarse entre quienes apoyaban a Cepeda y quienes defendían a Abelardo. Así que, con todo respeto, senador Cepeda, rechazo categóricamente su caracterización de mi trabajo y el de mis colegas. No somos obstáculos para la justicia. Somos guardianes del Estado de Derecho. Y si eso implica defender a personas que usted considera indefendibles, así sea. Porque el día que solo podamos defender a los simpáticos o a los políticamente correctos, ese día habremos perdido cualquier pretensión de vivir en una democracia. Abelardo regresó hacia el atril y se detuvo frente a él. Ahora su voz tomó un tono más conciliador, pero no menos firme. Dicho esto, reconozco que existe un problema real de acceso a la justicia en Colombia. Millones de colombianos no pueden pagar abogados. Millones quedan indefensos ante el sistema judicial. Eso es inaceptable y debe corregirse. Pero la solución no es atacar a los abogados privados. La solución es fortalecer la defensoría pública.
Aumentar su presupuesto. Mejorar los salarios de los defensores públicos para atraer el mejor talento. Crear clínicas jurídicas en las universidades. Facilitar el acceso a consultorios jurídicos gratuitos. Y aquí viene mi pregunta para el senador Cepeda y para el gobierno que representa. Si realmente les preocupa democratizar la justicia, ¿por qué en el último presupuesto nacional se redujo el presupuesto de la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué se eliminaron partidas destinadas a consultorios jurídicos en zonas rurales? ¿Por qué se están cerrando casas de justicia en municipios apartados? Las respuestas a esas preguntas revelarán si realmente les interesa la justicia para todos o si esto es simplemente una estrategia para debilitar las instituciones que pueden controlar el poder del Ejecutivo. El golpe había sido directo y preciso. Cepeda se removió visiblemente en su asiento. Varios de sus colegas intercambiaron miradas preocupadas. Abelardo había convertido la acusación en contraataque. No se había puesto a la defensiva justificando sus honorarios. No había caído en la trampa de parecer elitista. En cambio, había reenmarcado el debate: ¿quién realmente está amenazando el acceso a la justicia? Pero el abogado no había terminado. Tomó un sorbo de agua y continuó con renovada energía. Ahora permítanme abordar algo que el senador Cepeda mencionó sobre mis críticas a las reformas del gobierno. Es cierto que he criticado varias de ellas. La reforma a la salud, la reforma tributaria, la reforma agraria, la reforma a la justicia. Y lo he hecho no como activista político sino como jurista que tiene el deber de analizar la constitucionalidad de las propuestas legislativas. Cuando dije que la reforma a la salud era inconstitucional, no lo hice para defender a la CPS. Lo hice porque la propuesta eliminaba derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 91. La Corte Constitucional, finalmente, estuvo de acuerdo con varios de esos argumentos. Cuando critiqué la reforma tributaria, no fue para defender a los ricos. Fue porque violaba el principio de igualdad tributaria al establecer impuestos retroactivos. Cuando cuestioné la reforma agraria, no fue para proteger a los terratenientes. Fue porque establecía mecanismos de expropiación sin la debida compensación. En todos esos casos, mi análisis fue técnico y jurídico. Presenté argumentos basados en la Constitución y en jurisprudencia de las altas cortes. Y resulta que, en la mayoría de esos casos, las cortes han ido tomando o modificando sustancialmente esas reformas. No porque yo sea muy inteligente, sino porque efectivamente tenían problemas de constitucionalidad. Ahora el senador puede estar en desacuerdo con mis análisis. Puede pensar que soy demasiado formalista o demasiado rígido en mi interpretación constitucional. Eso es legítimo. Pero lo que no puede hacer es descalificar el ejercicio mismo del control de constitucionalidad. No puede sugerir que cualquiera que cuestione las reformas del gobierno es automáticamente un enemigo del pueblo. Esa es precisamente la lógica que destruye las democracias. El discurso llevaba ya más de 30 minutos y Abelardo no mostraba signos de agotamiento. Su argumentación era sistemática, construyendo capa sobre capa una defensa no solo de su trabajo sino de todo el sistema de pesos y contrapesos democráticos. Y ya que estamos en el Congreso, hablemos de algo fundamental: la separación de poderes. Nuestro sistema democrático funciona porque ninguna rama del poder puede concentrar toda la autoridad. El Ejecutivo propone, el Legislativo aprueba, y el Judicial controla. Este equilibrio es lo que nos protege del autoritarismo. Pero en los últimos 3 años hemos visto intentos sistemáticos de romper ese equilibrio. Hemos visto al presidente Petro atacar públicamente a magistrados que fallan en su contra. Hemos visto propuestas de reforma constitucional que buscan eliminar controles al Ejecutivo. Hemos visto amenazas contra fiscales que investigan al gobierno. Y todo esto se hace bajo el manto de la justicia social y la voluntad popular. Déjenme ser claro. La voluntad popular es fundamental en una democracia. Pero la voluntad popular no puede estar por encima de los derechos fundamentales. Si el 80% de los colombianos votara mañana por eliminar la libertad de prensa, eso no lo haría legítimo. Si el 90% votara por confiscar las propiedades de una minoría, eso seguiría siendo inconstitucional. Porque hay ciertos principios que no se someten a votación. Esos principios son los que distinguen una democracia de una dictadura de las mayorías. Las palabras resonaban con fuerza en el hemiciclo. Algunos congresistas del pacto histórico comenzaron a murmurar entre ellos:
Cepeda tomaba notas furiosamente, preparando ya su respuesta. Pero Abelardo no había terminado de desmontar la trampa. Ahora permítanme hablar de algo personal, porque el senador Cepeda hizo alusiones a mi situación particular. Sí, cobro honorarios altos en algunos casos. Pero también he llevado cientos de casos pro bono. He defendido gratuitamente a víctimas del conflicto armado. He representado sin costo a campesinos desplazados. He asesorado a organizaciones sociales en la defensa de sus derechos. Eso no lo menciona el senador porque no encaja en su narrativa. Y sí, ahora soy precandidato presidencial. No lo oculto. Aspiro a gobernar este país porque creo que necesitamos un cambio de rumbo. Pero eso no invalida mis argumentos jurídicos. Ustedes no pueden descalificar un análisis constitucional solo porque viene de alguien con aspiraciones políticas. Si ese fuera el caso, entonces todas las opiniones del senador Cepeda serían igualmente descalificables por ser un político del partido de gobierno. La verdad es que todos tenemos posiciones políticas. Todos tenemos ideologías. Pero en un debate democrático lo que debe importar son los argumentos, no los motivos de quien los expresa. Y mis argumentos han sido siempre públicos, verificables y sustentados en derecho. Si el senador tiene objeciones a esos argumentos, estoy dispuesto a debatirlas una por una. Pero no aceptaré que se me descalifique por ad hominem. Abelardo tomó otro sorbo de agua y se permitió una leve sonrisa antes de continuar. Ahora, ya que hablamos de transparencia y de combatir privilegios, propongo algo concreto. Propongo que todos los congresistas aquí presentes hagamos pública nuestra declaración de renta de los últimos 5 años. Propongo que revelemos de dónde vienen nuestros ingresos. Propongo que mostremos si hemos tenido contratos con el Estado. Propongo que digamos cuánto patrimonio teníamos antes de entrar en política y cuánto tenemos ahora. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Mi firma de abogados publica anualmente sus estados financieros. Mis inversiones son legales y declaradas. No tengo cuentas offshore ni paraísos fiscales. Todo mi patrimonio ha sido construido con trabajo legal y transparente. Senador Cepeda, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Está dispuesta la bancada del pacto histórico a someterse al mismo escrutinio que exigen para otros? El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios congresistas del oficialismo miraron incómodos hacia el senador Cepeda. Era un movimiento brillante. Abelardo había tomado el supuesto terreno moral de su oponente y lo había convertido en un boomerang. Si Cepeda aceptaba el desafío, se expondría a un escrutinio que podría ser incómodo. Si lo rechazaba, parecería hipócrita. Pero aún quedaba el golpe final. Abelardo regresó al centro del atril y su voz adoptó un tono más solemne. Quiero terminar hablando de algo que está en el corazón de este debate pero que nadie ha mencionado explícitamente. Estamos a menos de un año de elecciones presidenciales. Las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos está insatisfecha con el actual gobierno. Muestran que la oposición tiene posibilidades reales de recuperar el poder. Y ante esa realidad, lo que vemos hoy no es un debate sobre democratizar la justicia. Es un intento de deslegitimar preventivamente a quienes podrían ganar esas elecciones. Es un intento de sembrar la narrativa de que cualquiera que se oponga al pacto histórico es un enemigo del pueblo. Es un intento de preparar el terreno para no aceptar una eventual derrota electoral. Y eso, señores congresistas, es profundamente peligroso. Porque si establecemos la lógica de que solo quienes piensan como el gobierno actual son legítimos, entonces estamos destruyendo la posibilidad misma de la alternancia democrática. Estaremos condenando a Colombia a una polarización sin fin donde cada elección se convierte en una batalla existencial. Yo no quiero eso para mi país. Yo creo en la democracia liberal. Creo en que podemos tener diferencias profundas sin considerarnos enemigos mortales. Creo en que podemos debatir con pasión sin recurrir a la demonización del otro. Creo en que podemos competir electoralmente sin intentar destruir al adversario. Por eso rechazo la trampa que se ha tendido aquí hoy. Rechazo ser convertido en el villano de una narrativa simplista. Rechazo que se use mi éxito profesional como prueba de que soy enemigo de los humildes. Y rechazo que se intente silenciar la crítica jurídica al gobierno bajo el argumento de que es elitismo o defensa de privilegios. Colombia necesita debates serios sobre cómo mejorar el acceso a la justicia. Sobre cómo fortalecer las instituciones. Sobre cómo combatir la corrupción.
sobre cómo generar desarrollo con equidad. Estoy dispuesto a participar en todos esos debates. Pero no voy a participar en un teatro político donde ya están asignados los roles de buenos y malos. Así que, senador Cepeda, si quiere debatir sobre reformas judiciales específicas, aquí estoy. Si quiere discutir sobre cómo mejorar la defensoría pública, podemos hacerlo. Si quiere hablar de cómo regular mejor la profesión legal, adelante. Pero si lo que quiere es un show mediático donde yo soy el villano y usted el héroe del pueblo, lamento decepcionarlo. No voy a actuar en esa obra. Abelardo concluyó su intervención agradeciendo nuevamente al Congreso y regresó a su asiento. El hemiciclo estalló en reacciones encontradas. La bancada de oposición se puso de pie para aplaudir. Varios congresistas del pacto histórico permanecieron sentados, algunos murmurando entre ellos. Los periodistas corrieron a enviar sus notas. En minutos, fragmentos del discurso comenzaron a viralizarse en redes sociales. El presidente del Senado concedió un nuevo receso de 15 minutos antes de dar la palabra de réplica a Cepeda. Durante ese tiempo, el senador se reunió con varios de sus asesores en uno de los salones adyacentes. La estrategia había fallado. Abelardo no solo no había caído en la trampa, sino que había expuesto públicamente la naturaleza misma de esa trampa. Ahora Cepeda necesitaba reaccionar, pero cualquier respuesta agresiva confirmaría la acusación de que todo era una emboscada política. Necesitamos cambiar el enfoque, dijo uno de los asesores. No podemos seguir por la línea de atacarlo personalmente. Tenemos que volver a los temas técnicos. Otro asesor sugirió enfocarse en ejemplos concretos de injusticia en el sistema actual. Si logramos poner casos específicos de víctimas del sistema, podemos recuperar el terreno moral. Cepeda escuchaba sin decir mucho, consciente de que había subestimado a su oponente. La sesión se reanudó y el senador tomó nuevamente la palabra. Su tono era ahora más mesurado, menos confrontacional. Agradezco al doctor de la Espriella por su intervención. Ha planteado puntos importantes que merecen ser discutidos con seriedad. Y tiene razón en algo, este debe ser un debate sobre argumentos, no sobre personas. Comenzó a desarrollar una serie de propuestas técnicas sobre reforma judicial. Habló de la necesidad de crear más juzgados en zonas rurales, de implementar sistemas de resolución alternativa de conflictos, de fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria. Eran propuestas razonables que, de hecho, varios juristas de oposición también habían planteado en el pasado. Pero luego intentó recuperar algo de su narrativa original. Sin embargo, no podemos ignorar que existe una brecha profunda entre la justicia que reciben los poderosos y la que reciben los más vulnerables. Y esa brecha no se explica solo por falta de presupuesto. Se explica también porque hemos mercantilizado la justicia. Hemos convertido el derecho en un producto que se compra y se vende al mejor postor. El doctor de la Espriella dice que todos tienen derecho a la defensa y eso es cierto. Pero también es cierto que no todos tienen el mismo tipo de defensa. Un campesino acusado injustamente de un delito menor puede pasar años en prisión preventiva esperando un juicio. Un empresario acusado de delitos gravísimos puede obtener su libertad en cuestión de días con una buena estrategia legal. Esa desigualdad es real y es inaceptable. Cepeda continuó durante otros 20 minutos intentando recuperar el control del debate. Citó casos específicos de personas que habían sufrido injusticias por no poder pagar buenos abogados. Habló de la necesidad de regular más estrictamente la profesión legal. Propuso crear un colegio de abogados con estándares éticos más rigurosos. Pero su discurso carecía ya de la fuerza inicial. La trampa había sido expuesta y ahora cualquier intento de volver a ella parecía forzado. Finalmente, el senador hizo un giro inesperado. Y ya que el doctor de la Espriella propuso transparencia total en las declaraciones de renta, acepto el desafío. Estoy dispuesto a publicar mis declaraciones de los últimos 5 años. E invito a todos mis colegas del pacto histórico a hacer lo mismo. Pero también invito al doctor a que revele los nombres de todos sus clientes en esos mismos 5 años. Que los colombianos sepan a quién ha defendido y de qué los ha defendido. Esa también es información relevante para la transparencia que tanto reclama. Era un intento de devolver el golpe. Si Abelardo revelaba su lista de clientes, inevitablemente incluiría nombres controversiales que podrían ser usados políticamente en su contra. Pero el abogado había anticipado este movimiento.
Solicitó al presidente del Senado hacer uso de un derecho a réplica breve. Con gusto, senador, respondió con calma. Pero usted sabe que yo estoy sujeto al secreto profesional. No puedo revelar información de mis clientes sin su consentimiento. Eso no es un privilegio mío, es un derecho de ellos. Es parte de las garantías fundamentales de cualquier persona que busca asesoría legal. Si eliminamos el secreto profesional, nadie podrá consultar honestamente con su abogado. Es como eliminar el secreto médico o el secreto confesional. Ahora bien, lo que sí puedo hacer es esto. Puedo revelar categorías generales de casos. Puedo decir que en los últimos 5 años he defendido casos de corrupción, de evasión tributaria, de delitos económicos, de violaciones a derechos humanos, de conflictos empresariales, y varios más. He defendido empresarios, políticos, funcionarios públicos, y también víctimas de esos mismos grupos. Porque mi rol como abogado no es juzgar a priori a quien me consulta, sino garantizar que tenga un proceso justo. Y si el senador quiere conocer casos específicos, puede revisar los registros judiciales públicos donde figuro como apoderado. Todo está a disposición de cualquiera que quiera investigar. No tengo nada que ocultar en términos de mi ejercicio profesional. El intercambio continuó durante otra hora. Otros congresistas intervinieron con preguntas y comentarios. Algunos intentaron profundizar en aspectos técnicos de las reformas judiciales propuestas. Otros aprovecharon para hacer declaraciones políticas sobre el gobierno o la oposición. Pero el momento clave del debate ya había pasado. Lo que todos recordarían era la confrontación inicial entre Cepeda y Abelardo. Cuando finalmente concluyó la sesión pasado el mediodía, el veredicto en redes sociales y medios de comunicación era claro. Abelardo había salido victorioso del debate. No porque hubiera destruido a su oponente, sino porque había desarticulado la estrategia de ataque sin caer en el juego de la descalificación mutua. Había mantenido un tono firme pero respetuoso. Había respondido con argumentos en lugar de con ataques personales. Y sobre todo, había expuesto la naturaleza política de lo que se había presentado como un debate técnico. Los días siguientes confirmaron el impacto del debate. Las encuestas mostraron un incremento significativo en la favorabilidad de Abelardo como precandidato presidencial. Varias columnas de opinión analizaron el enfrentamiento, con opiniones divididas según las líneas ideológicas predecibles, pero incluso algunos analistas cercanos al gobierno reconocieron que la estrategia de Cepeda había sido contraproducente. En conversaciones privadas con sus aliados, el senador admitió haber cometido un error de cálculo. Subestimé su capacidad de respuesta, reconoció en una reunión del pacto histórico. Pensé que se pondría a la defensiva o que atacaría al gobierno de forma visceral. No anticipé que reenmarcara todo el debate en términos de institucionalidad democrática. Ahora lo hemos convertido en una víctima de nuestro supuesto sectarismo. Los estrategas del movimiento Defensores de la Patria, por su parte, celebraban discretamente. Habían temido que el debate fuera una emboscada demasiado bien montada. Pero Abelardo había convertido un momento potencialmente peligroso en una oportunidad para posicionarse como un líder sereno, preparado, capaz de mantener la compostura bajo presión. Esto es oro para la campaña, comentó uno de sus asesores. Tenemos el video del debate siendo visto por millones. Y cada vez que alguien lo ve, nota el contraste entre la agresividad de Cepeda y la serenidad de Abelardo. Pero más allá de las implicaciones electorales, el debate había puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre el estado de la democracia colombiana. En las semanas siguientes, editoriales de los principales periódicos reflexionaban sobre la creciente polarización política, sobre la tentación de convertir cada desacuerdo en una batalla existencial, sobre el riesgo de erosionar las instituciones en nombre de causas justas. Varios juristas y académicos aprovecharon el momento para publicar artículos sobre la importancia del debido proceso y la defensa técnica. Recordaron casos históricos donde la ausencia de buenos abogados defensores había llevado a injusticias terribles. Citaron ejemplos de sistemas judiciales que colapsaron cuando se politizaron completamente. Advirtieron sobre los peligros de demonizar a quienes defienden garantías procesales. También hubo voces críticas que apoyaban la posición de Cepeda. Académicos progresistas argumentaban que Abelardo había usado su habilidad retórica para evadir la cuestión central,
La justicia colombiana es profundamente desigual y esa desigualdad se ve agravada por abogados que solo defienden a quienes pueden pagarles. Que invocar el debido proceso y la defensa técnica no puede servir como escudo para perpetuar un sistema excluyente. El debate público se extendió durante semanas. Programas de televisión dedicaron espacios especiales al tema. Universidades organizaron foros sobre ética profesional del abogado y acceso a la justicia. Redes sociales se llenaron de argumentos y contraargumentos. Colombia, una vez más, estaba dividida entre quienes veían en Abelardo a un defensor de la institucionalidad y quienes lo consideraban un obstáculo para el cambio social. Para Abelardo personalmente, el episodio marcó un punto de inflexión en su precandidatura. Hasta ese momento, era conocido principalmente en círculos jurídicos y políticos. Después del debate en el Congreso, se convirtió en una figura nacional reconocible. Sus entrevistas en medios se multiplicaron. Sus redes sociales ganaron cientos de miles de seguidores. Y las donaciones a su campaña aumentaron significativamente. Pero también se convirtió en un objetivo más visible para los ataques del oficialismo. En las semanas siguientes aparecieron varios artículos investigativos intentando encontrar inconsistencias en su trayectoria profesional. Se cuestionaron algunos de sus casos más controversiales. Se investigaron sus empresas y sus inversiones. Se intentó vincular a De la Espriella Lawyers Enterprise con escándalos de corrupción, aunque sin éxito. El abogado respondió a cada acusación metódicamente. Publicó documentación completa sobre sus casos cuando era legalmente posible hacerlo. Explicó el origen de cada una de sus inversiones. Sometió voluntariamente sus empresas a auditorías independientes. Y demandó por calumnia a varios medios que habían publicado información falsa sobre él. Para Cepeda, el fracaso de la estrategia tuvo consecuencias políticas. Aunque mantuvo su posición como senador y su influencia dentro del pacto histórico, perdió protagonismo en la estrategia comunicacional del gobierno. El presidente Petro, siempre atento a los humores políticos, comenzó a distanciarse sutilmente del senador. En reuniones privadas, algunos en el gobierno cuestionaban si había sido prudente convertir a Abelardo en protagonista de un debate nacional. Sin embargo, Cepeda no se dio por vencido. Continuó trabajando en propuestas legislativas sobre reforma judicial. Buscó alianzas con otros sectores políticos para construir consensos más amplios. Y aprendió de su error. En futuros debates evitaría personalizar tanto las discusiones. Se enfocaría más en casos concretos y menos en atacar a figuras específicas de la oposición. En octubre de 2025, faltando pocos meses para las elecciones presidenciales del siguiente año, las encuestas mostraban un escenario electoral complejo. El pacto histórico mantenía un piso electoral sólido del 35%, pero enfrentaba un techo difícil de romper. La oposición estaba fragmentada entre varios candidatos, siendo Abelardo el que mayor intención de voto concentraba con alrededor del 28%, seguido por otros candidatos de centro y derecha. Los analistas anticipaban que habría segunda vuelta electoral y que el resultado dependería de las alianzas que se construyeran. El debate del Congreso era frecuentemente citado como un momento definitorio. Para muchos votantes indecisos, ese había sido su primer contacto real con Abelardo más allá de los titulares de prensa. Y la impresión había sido mayoritariamente positiva: un hombre preparado, sereno, capaz de argumentar sin agredir. En una entrevista varias semanas después del debate, le preguntaron a Abelardo cómo había logrado mantener la compostura frente a lo que claramente era un ataque coordinado. Su respuesta fue reveladora de su carácter y su estrategia. Uno no llega a defender más de 2000 casos sin aprender a mantener la calma bajo presión, explicó. En una sala de audiencias, con jueces hostiles, con fiscales agresivos, con medios esperando que cometas un error, aprendes a no reaccionar emocionalmente. Aprendes a escuchar el argumento del otro, identificar sus debilidades, y responder con precisión. Además, agregó, yo no fui a ese debate a ganar una pelea sino a explicar una posición. Fui a defender el Estado de Derecho, no mi reputación personal. Cuando uno tiene claridad sobre sus principios y sobre lo que está defendiendo, es más fácil no tomarse los ataques de forma personal. Le preguntaron también si consideraba que el debate había cambiado su trayectoria política. Definitivamente, respondió.
Me dio una plataforma para explicar ante millones de colombianos qué es lo que creo y por qué aspiro a gobernar este país. Pero más importante, creo que ese debate ayudó a muchas personas a entender lo que está en juego en las próximas elecciones. No es solo una competencia entre partidos o entre personalidades. Es una decisión sobre qué tipo de país queremos ser. ¿Queremos ser un país donde las instituciones funcionan con independencia? ¿O queremos un país donde el poder se concentra sin contrapesos? ¿Queremos un país donde se respetan las garantías fundamentales incluso para quienes nos desagradan? ¿O queremos un país donde solo nuestros aliados tienen derechos? Esas son las preguntas de fondo. Y creo que el debate en el Congreso ayudó a plantearlas con claridad. Cepeda, por su parte, nunca reconoció públicamente que el debate hubiera sido un fracaso estratégico. En entrevistas posteriores mantenía su posición de que los abogados de élite representan un problema estructural en el sistema de justicia colombiano. Pero su discurso se volvió más matizado. Ya no personalizaba tanto en Abelardo. Hablaba más de reformas institucionales concretas y menos de supuestos enemigos del pueblo. En privado, sin embargo, el senador reconocía ante sus cercanos que había aprendido una lección importante. No puedes destruir a alguien que está dispuesto a debatir con argumentos en lugar de con emociones. Subestime su inteligencia y su preparación. No volveré a cometer ese error. El episodio también dejó lecciones para el periodismo colombiano. Varios medios hicieron autocrítica sobre cómo habían cubierto inicialmente el debate. Habían caído en la tentación de presentarlo como un espectáculo de confrontación personal, cuando en realidad planteaba cuestiones sustantivas sobre democracia, justicia e institucionalidad. Algunos editorialistas se comprometieron a elevar el nivel del debate público en los meses previos a las elecciones. Para la ciudadanía colombiana, el debate quedó como un ejemplo de cómo puede y debe ser el debate democrático. Con diferencias profundas, sí. Con pasión, también. Pero con argumentos, con respeto institucional, sin descalificaciones personales. Muchos ciudadanos que se habían desencantado de la política encontraron en ese intercambio una razón para volver a creer en el debate de ideas. Las universidades de Derecho incorporaron videos del debate en sus clases de argumentación jurídica. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo estructurar una defensa efectiva frente a acusaciones veladas. Sobre cómo reconvertir un ataque en oportunidad. Sobre cómo mantener la serenidad y la claridad argumentativa bajo presión. Para Abelardo, el éxito en el debate reforzó su convicción de que Colombia necesitaba recuperar el respeto por las instituciones y por el debate racional. En sus discursos de campaña posteriores, frecuentemente volvía sobre esos temas. Hablaba de la necesidad de despolarizar el país. De construir consensos amplios. De respetar a quienes piensan diferente. De fortalecer las instituciones en lugar de debilitarlas. No nos estamos enfrentando a enemigos, decía en sus mítines. Nos estamos enfrentando a compatriotas con quienes tenemos diferencias políticas. Y esas diferencias deben resolverse con votos, con argumentos, con propuestas. No con odio ni con descalificaciones. Colombia ha sufrido demasiado por la polarización extrema. Es tiempo de recuperar la capacidad de convivir en el desacuerdo. Ese mensaje resonaba especialmente entre sectores medios de la sociedad colombiana, cansados de la confrontación permanente entre gobierno y oposición. Muchos votantes que no se identificaban plenamente con la derecha uribista encontraban en el discurso de Abelardo una propuesta más moderada y conciliadora. Las encuestas mostraban que su mayor fortaleza era precisamente la percepción de ser un líder preparado, equilibrado, capaz de gobernar para todos los colombianos. Por supuesto, también tenía detractores. Desde la izquierda se le seguía criticando por representar los intereses de las élites económicas. Desde sectores más radicales de la derecha se le cuestionaba por no ser suficientemente confrontacional con el gobierno de Petro. Pero esa posición en el centro amplio de la política colombiana era precisamente lo que lo hacía electoralmente competitivo. El debate con Cepeda también tuvo un efecto inesperado en la relación entre ambos. Meses después, se encontraron casualmente en un evento académico en la Universidad Nacional. Conversaron brevemente de manera cordial. No se hicieron amigos, pero reconocieron mutuamente su capacidad intelectual. Hay que saber separar el debate político de lo personal, comentó Abelardo después a sus asistentes. Cepeda es un adversario político,
pero es un hombre inteligente con convicciones profundas. Podemos estar en desacuerdo sin odiarnos. A medida que pasaban los días, la atención política colombiana comenzaba a enfocarse completamente en las elecciones de 2026. El debate del Congreso quedaba como un hito importante en la precampaña. Había definido posiciones. Había clarificado diferencias. Había mostrado los estilos de liderazgo de figuras clave. Y, sobre todo, había recordado a los colombianos que la democracia funciona mejor cuando hay debate de ideas en lugar de descalificación de personas. Para muchos observadores, ese debate fue un punto de inflexión en la política colombiana reciente. Marcó el momento en que la discusión pública comenzó a elevarse del fango de los ataques personales hacia el terreno más alto de las propuestas y los principios. No resolvió las profundas diferencias ideológicas que dividían al país, pero mostró que era posible debatir esas diferencias civilizadamente. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora dime, ¿crees que Colombia está preparada para un debate político basado en ideas y no en ataques personales? ¿Qué opinas del papel de los abogados en la defensa de la democracia? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber tu punto de vista sobre esta confrontación entre dos visiones tan diferentes de país.